sobre algunas recomendaciones para que lo puedan ver. En todo caso, en sanfic.cl está sanfic.com está toda la programación. Vamos a cambiar de materia, queremos hablar de política internacional, aunque no sé si tanto. Lo vamos a auscultar a lo largo de esta entrevista. Saludamos al académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra universidad, don Gilberto Aranda. Gilberto, buenos días, como siempre, muchas gracias por recibir esta comunicación. Hola, muy buenos días, un placer estar con ustedes y a través de ustedes con las y los auditores de radio y también televidentes de Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, quería partir por ahí, Gilberto. Yo sé que contigo hacemos análisis internacional, pero a propósito de lo que pasó el sábado en el Parque Almagro, con candidatos de la derecha proclamados en el escenario del acto por Venezuela, uno se da cuenta que el tema de Venezuela suele ser un tema muy intenso de la política interna de los países que están alrededor, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario este año, en donde por un lado hay que comentar, y luego vamos a ir de cabeza a eso, la muy delicada situación que se está viviendo en ese país, pero por el otro cómo termina generando clivajes, puntos de vista, acciones dentro de nuestra propia política local? Bueno, sin duda se trata a estas alturas de un tema interméstico que básicamente es la combinación de tema internacional y doméstico por la cantidad de venezolanos y venezolanas avecindadas en nuestro país. Estamos hablando de al menos 800.000 personas. Hay una cantidad de más de medio millón con documentos y papeles, pero también hay una cantidad muy importante de personas indocumentadas que por lo tanto estamos hablando como mínimo 800.000, si no más. Y en ese contexto es que empiezan a hacer también incidentes. Yo estoy trabajando en algo sobre eso, en la política doméstica. Va a ser muy interesante porque nuestra legislación además dice que después de 5 años los residentes ya que puedan fijar su residencia después de 5 años votan. Lo interesante de esto, o lo paradójico también, es que producto de esta misma deriva autoritaria del gobierno venezolano, ha sido más bien el sector del centro hacia la derecha el que de alguna manera capitalizado el descontento con un gobierno que empezó levantando banderas de izquierda y se transformó en un gobierno autoritario, en una dictadura en muchos sentidos, en el caso venezolano. Y por supuesto la paradoja más bien, es lo que quería decir, es que muchos de estos candidatos siendo proclamados, etcétera, pertenecen a referentes locales que tienen una mirada de la migración bastante lejana, más bien la ven como básicamente solo y exclusivamente como un problema. Entonces, ciertamente acá hay muchas paradojas, pero que tienen relación también con la deriva autoritaria del gobierno madurista. Lo que se inició como una experiencia chavista con un alto grado de legitimidad se transformó en una dictadura, y eso evidentemente tiene como secuela un golpe sobre la izquierda, un fortalecimiento de las derechas, con todos estos elementos que he ido mencionando. Uh-huh. Profesor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué cambió en la última elección que provocó que al parecer hubiese esta sensación, ¿no?, de mayor consenso en torno a lo que representa la figura de Nicolás Maduro en los distintos gobiernos de la región, particularmente de algunos que derechamente trabajaban o tenían un vínculo más estrecho con Venezuela, como Brasil, Colombia, etcétera, o el gobierno del presidente Gabriel Boric con esta actitud un poco más dura respecto de lo que había presentado antes? ¿Qué fue lo que ocasionó finalmente esta situación? Más allá, obviamente, de todas las opciones que existen en torno a lo que representó ese proceso. Yo tengo la impresión de que el consenso efectivamente ha sido muy difícil de construir, porque más allá de que hay apreciaciones semejantes en algunos puntos de vista, el tratamiento que se le da a esta cuestión es bien diversa. Tuvimos un momento de bastante consenso regional cuando en la región había un manifiesto giro conservador, lo que decir de esa manera, el 2019, cuando incluso hay un reconocimiento a un gobierno paralelo, a un gobierno interino, a un gobierno así llamado encargado.
en 2019 el gobierno de Juan Guaidó, que fue un gobierno, por así decirlo, con todo el reconocimiento internacional, pero ni una competencia, y lo que en la práctica fue una maniobra fallida de este consenso, porque la verdad es que no logró nada. Y en ese contexto es que hoy día tenemos más bien en otro escenario, un escenario con varios gobiernos de izquierda, la reedición del PT en Brasil, una experiencia inédita en Colombia con Petro. La verdad es que tenemos un acercamiento, podríamos decir, si bien una evaluación de lo que fue el último acto electoral como una evaluación que es negativa respecto a la transparencia, respecto a la comunicación de resultados. Eso pareciera ser que es amplio, no completo, pero amplio en la región. La verdad es que el tratamiento que se le ha dispensado o las sugerencias que se han hecho son muy dispares. Entonces tenemos ciertamente algunas diferencias. Destaca en este sentido el gobierno del presidente Boric, que fue muy rápido en decir que no se reconocía nada hasta que no se transparentara los resultados, cosa que después de 3 semanas no ha ocurrido. Y la verdad es que toda esta oferta que se ha hecho por parte de Lula y de Petro, la verdad es que parece no estar rindiendo resultados, porque las partes, y particularmente el gobierno venezolano, aunque también la oposición, pero particularmente el gobierno venezolano, hacen oídos sordos y no están interesados en un diálogo. Particularmente el gobierno venezolano, hay algunos matices en la oposición, pero claramente no quieren mirar las salidas que está ofreciendo un interlocutor como Lula, que a veces quiere jugar en las ligas mayores, y me parece por el tamaño de Brasil, respecto a mediar en otros conflictos como Rusia, Ucrania, Israel, Gaza, pero es muy difícil que lo haga si no logra ser escuchado en la región. Me parece que eso es más difícil, lo primero, si no logra lo que acabo de mencionar. Sí, en la medida que pasan los días y las semanas, Gilberto, y en la medida que, como tú bien dices, no se ve ninguna disposición a negociar, razones puede haberlas, yo estoy haciendo una descripción nomás, no nada de juicio de valor. Uno tiende a ver que solo quedan 2 escenarios cuando no existe el de la negociación, o el statu quo se mantiene a lo largo del tiempo. Seguramente eso puede hacer que Venezuela entre en una deriva de mayor aislamiento internacional, donde sus antiguos aliados tomen más distancia, u otra que es la que espero que nadie quiera, es la de una salida violenta, ¿no? Por el lado que sea. ¿Cómo ves ese escenario? Porque entiendo también que muchos de las invocaciones que se hacen en favor de la negociación es precisamente evitar eso, ¿no? En una negociación a nadie las cosas le resultan estrictamente como quisiera, pero se hace en nombre de evitar males mayores, ¿no? Sí. Bueno, primero decirte que ciertamente el tema de la ruptura, la salida violenta, va a costar eventualmente muchas vidas. Cuando uno ve los casos de reemplazo, como diría Huntington, o ruptura, como dice Linz, es decir, cuando el gobierno autoritario cae y es reemplazado por otra fórmula que llama de otro tipo, cuando ocurre ese reemplazo, a menudo lo que hay es una salida sangrienta. Los casos de ruptura sin salida sangrienta son, donde no hay sangre derramada, son escasos. Está el de Portugal, el 74. Uno diría, claro, el de Argentina, claro, no fue violento porque antes tuvo la experiencia traumática de la Guerra de las Malvinas. Es decir, hay mucha sangre por medio. Y ese es el problema, que a veces es difícil para entender para quienes están sufriendo las consecuencias de un régimen autoritario día a día. Yo sé que es muy difícil. Por otro lado, la negociación implicaría una especie de transición a la española o a la chilena, que sabemos que no es el ideal para también en los que han sufrido las consecuencias de un gobierno autoritario. En Chile hubo una situación de enclaves autoritarios hasta 2006, es decir, 2004, 14, casi 15 años después que
que comenzó el cambio de eje de gravitación del poder. Eso fue una situación que por supuesto que incomodó a quienes tenían los votos y además, quienes, más importante, quienes habían sufrido las experiencias de la dictadura. Por lo tanto, todas estas propuestas de cohabitación, etcétera, no son bien tomadas o bien recibidas por quienes han hecho una lucha por recuperar un régimen civil de corte electoral. Sin embargo, esa alternativa es la menos costosa en términos de sangre derramada, y yo creo que es bien responsable darle una mirada. Insisto, el caso de la transición española, el caso de la transición chilena, que son transiciones a regímenes civiles que tienen muchos defectos, pero que se ahorra el costo en vidas humanas. Y desde luego estamos viendo situaciones como de Bangladesh, donde hubo movilizaciones con 300 muertos en algunas jornadas, una cifra enorme, gigante, que la verdad es que nadie quisiera verlo en esta parte del mundo. Y la otra opción también de ruptura es a través de un golpe de Estado. Yo lo dificulto en una cúpula militar cooptada por el madurismo. Yo veo muy difícil un golpe de Estado, al menos en la cúpula. Es más incierto si sectores de la oficialidad intermedias se rebelan, pero yo lo veo muy, muy complejo, muy delicado. La verdad es que lo que yo pienso que el tema sería una negociación, pero los actores están no muy abiertos a aquello. La oposición algo más, pero previo reconocimiento de resultados, que yo lo creo indispensable. Yo también quiero ser en esto. Hay que sincerar las cifras y mostrarlas. Lo que ha sido distinto es que hubo una oposición que se puso en plan B y recabó y mostró el 83% de las actas. Eso es un poco distinto de otras veces. O sea, de alguna manera se adelantó a la maniobra fraudulenta del gobierno madurista. Uh-huh. Profesor, viendo el mundo, ¿no?, como si fuese un mapa de risk o de ataque para los chilenos, ¿quién podría presionar a Nicolás Maduro para que avance en este proceso de negociaciones? Porque efectivamente vemos a la oposición que constantemente ha estado muy vinculada a Estados Unidos, pide ayuda a Estados Unidos constantemente, sus mayores líderes están allá, en fin, pero ¿quién podría decirse tiene en cierta forma el sartén por el mango en todo este tema? Podría ser China, y a China no le conviene que perder un punto, por así decirlo, dentro de América Latina, que sabemos es un continente muy importante para ese país, para que caiga en manos, por ejemplo, de la influencia de Estados Unidos. ¿Por qué la oposición no se acerca a China, por ejemplo? ¿O por qué no explora esa alternativa para, en cierta forma, entregar garantías de decir, ok, queremos un cambio en Venezuela, pero la relación con ustedes va a seguir igual de bien? Bueno, y varias cosas. Hace un momento se hablaba del tema de la unanimidad o el consenso, que yo creo que respecto al tema, y yo creo que se remite a la falta de transparencia o fraude, como le digo yo, en los resultados de la última elección el 28 de julio. También respecto al otro tema que mencionaba Patricio, que es el tema de la falta o del aislamiento, yo diría que es bastante relativo. Yo diría que es un semi-aislamiento en Occidente. Y digo semi porque también hay esta periferia occidente que es América Latina, también hay algunos países de América Latina, que incluye Nicaragua, Cuba y Bolivia, que han reconocido que básicamente están de parte de Maduro y han dicho que les basta con lo que se dijo sin desglose, no importa. Hace un acto de fe respecto a su aliado. Uno pensaría que los actores claves que podrían hacer la diferencia, los que presionaron para llegar a unas elecciones, son básicamente Estados Unidos. Y el otro actor que haría la diferencia es Brasil, pero no está dando resultados. Yo me temo que China no tiene mucho interés en un gobierno liberal, en un liberalismo, porque pues tiene otra mirada, otra perspectiva, que yo, por cierto, creo que es súper respetable. Yo no estoy seguro que la democracia liberal y representativa, no estoy seguro, pienso que la democracia liberal y representativa no es un axioma en todas partes del mundo, pero sí creo que es crucial en Occidente y sus periferias, en el hemisferio americano y en Europa. Creo que es crucial y es una forma de convivencia que nos hemos dotado. Para
para China hay otra mirada, por lo tanto pedirle eso puede mediar, puede de alguna manera, como en otros lugares, interponer sus buenos oficios, pero no está interesado en ese punto particularmente. Así que no veo muy clara esa posición. Más bien yo habría pensado que quienes pueden hacer la diferencia sería Estados Unidos, del cual tiene una relación hasta el día de hoy muy fuerte todavía con Venezuela, y de hecho reciente estas medidas unilaterales, no al punto de hacer caer al gobierno, eso no resultó. Si se piensa que a través de esas medidas o sanciones unilaterales se hacen cambios de gobierno, eso no es así. Toda la experiencia muestra que no es así. En ese caso son fallidas, pero resienten sin duda la economía. Y el papel de Brasil ha sido bien importante. Lo que pasa es que en el pasado, lo que pasa es que hoy día Brasil también hay una disparidad de voces, porque una cosa es lo que dice el PT y otra es lo que dice Lula, y no están, si ustedes se ven, no están plenamente concordados. No, el PT apoya de hecho a Nicolás Maduro, ha sido bien claro al Mira, respecto. qué fuerte lo que estás diciendo, sí. Sí. Te das cuenta de todas estas confusiones. Tenemos también un Partido Comunista de Venezuela que pide sincerar las actas, mostrarlas. No estuvo con González Urrubia, pero tampoco estuvo con Maduro. Y tenemos también otros PC que en realidad lo apoyan. Es un panorama bien confuso, y por lo tanto quienes podrían hacer la diferencia, que son Estados Unidos y Lula, pues de alguna manera no ha surtido efecto. Yo pienso que estamos en un punto de inflexión que puede confirmar al madurismo, o eventualmente la otra opción, el otro escenario que ustedes mencionaban, que a través de movilizaciones que empiezan a ser menos pacíficas, se llega a tal cantidad de víctimas que mueva la aguja y haga pensar los costos de una represión cada vez mayor. Pero eso, en mi opinión, implica muchas muertes, y la verdad es que hablar como analista de muertes, o incluso de personas que desde acá estén hablando así lisa y llanamente que gente muera, bueno, me podrán tildar de cobarde, pero yo creo que eso es una posición cómoda, ¿eh? La gente que está en las calles sufriéndolo y viviéndolo tendría que tener la palabra respecto a eso. Sí, la defensa de la vida siempre es más importante que cualquier otra consideración analítica, ¿no? Así es, sí, así es. Estamos en Radio Análisis a esta hora de la mañana conversando con el doctor en estudios latinoamericanos y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, te quería hacer una pregunta, quizás saliendo de lo estrictamente coyuntural, pero para poder analizar lo que está pasando en Venezuela y alrededor de Venezuela. Voy a dar una opinión, pero luego tú la puedes analizar como sea. Tenemos al otro lado del charco un continente que tiene diferencias idiomáticas, donde hay pueblos que se han ido en guerras desde hace siglos, con montañas de cadáveres en cada uno de los lugares, con la guerra más cruenta de la historia hace menos de un siglo. Y que sin embargo, a pesar de sus diferencias culturales, idiomáticas, con esta historia que uno la podría exacerbar en contra de, logró en general, uno puede hacer muchas críticas, pero articularse en torno a una institucionalidad política común, una moneda común, en fin. Y acá que tenemos todo para hacer lo que el mismo Bolívar señalaba, que era lo de la integración latinoamericana, porque tenemos origen común, idioma, cultura, en fin, no lo logramos, y en general vemos que cuando se logra avanzar en institucionalidad latinoamericana, a veces nuestros propios gobernantes son frívolos y se dejan llevar por cuestiones de carácter coyuntural y le pegan, ¿no?, a eso que se ha logrado erigir con mucha dificultad. Hago esta introducción que es un poco larga y luego te doy la palabra, porque sé algo que uno echa de menos en todo lo que ha ocurrido en torno a Venezuela, es poder generar una conversación de carácter institucional latinoamericana respecto a la situación, y uno ve que todos esos esfuerzos o no tienen ninguna viabilidad o son meramente testimoniales, y por eso quedamos dependiendo de tal o cual presidente, ¿no? ¿Qué reflexión podrías hacer sobre esto? Más aún en una época donde se supone que lo que señala la orden del día es trabajar en bloques, pero a veces aquí se trabaja solamente en bloques de carácter económico y no en estos bloques de integración más
más global o más integral. ¿Qué reflexión podría hacer sobre esto a propósito de lo de Venezuela, que no solamente tiene que ver con la situación interna, sino también con esta situación de la migración, que es un problema común a Sudamérica en lo que tiene que ver con esta coyuntura? Bueno, que desde luego la comparación y espejarse con Europa ha sido lo tradicional, y en muchos sentidos a mí me parece una comparación útil y pertinente. Sí decir que Europa pasó por experiencias bélicas de devastación, que probablemente esa experiencia traumática les hizo adquirir una conciencia respecto a la necesidad de unirse. Que bueno, que a pesar de todas las guerras sudamericanas que hemos tenido, algunas bien letales, no alcanzaron ese nivel de letalidad que tuvieron las dos conflagraciones mundiales. Europa, después de esa devastación, opta por un camino de unidad. Un camino de unidad que hoy día tiene bemoles. Eso es bien importante decirlo, porque incluso frente a la migración hay propuestas de países y al interior de países muy distintas. La mirada que tiene la reagrupación nacional de Marine Le Pen y otros respecto al tema migratorio es completamente distinta a lo que ha sido la historia solo de la República Francesa. Ni hablar de otros lugares donde hay países como Hungría que tomaron una decisión a partir de Orbán de rechazar toda migración y no colaborar. Entonces temas tan importantes como el migratorio tiene bemoles también en Europa, con toda la unidad que exhibe. Y respecto a América Latina, cierto, las experiencias económicas que muchos y muchas pusieron sus expectativas se revela en estos casos limitada. Yo también lo creo, que además fue un ciclo virtuoso, que era necesario seguir cerrando, de alguna manera consolidando. Pero pensar que eso es lo único, esa dimensión es la única, una integración, me parece que es limitado. Una integración tiene, incluso mirando la experiencia europea, otros niveles. La cuestión es que los otros ensayos que se hicieron, que a lo mejor revisaban lo que había sido la integración puramente económica o neoliberal, como dijeron algunos, se basaron en liderazgo y se revelaron tan frágiles o incluso más frágiles que la económica. Entonces, ciertamente creo que es bien importante lo que dice de pasar de los liderazgos a una integración de compromiso y, ¿por qué no decirlo?, cesión de ciertos espacios de soberanía a la europea, donde no dependa todo del liderazgo de turno y la fuerza política de turno, sino que existan cuestiones coordinadas y compartidas entre los diversos estados. En una región que es cierto que en la fachada tiene bastante menos diversidad que Europa, pero la verdad, como nos enseñan estudios latinoamericanos en la Universidad de Chile, también es muy heterogénea, donde la carretera panamericana nos une. Probablemente hay 3 o 4 lenguas mayoritarias, pero también hay una diversidad y una riqueza cultural, aborigen, afrodescendente, que muchas veces no es advertida en todo el rigor. Uh-huh. Profesor Gilberto Aranda, queremos agradecerle el tiempo que siempre tiene para conversar con nosotros y también con nuestros auditores y auditoras. Lo esperamos pronto, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días. Gracias, Gilberto, que tengas buena semana. 8 de la mañana con 2 minutos, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros porque Patricio va a continuar a cargo del programa. Yo vuelvo en un ratito, queda mucho Radio Análisis por delante, hasta las 10 de la mañana tenemos esta primera edición.